Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca de la configuración interna del corazón. Como habíamos mencionado en el video anterior de configuración externa, el corazón es un órgano muscular tetracameral. Este órgano se va a componer de tres capas internamente, las cuales van a ser endocardio, miocardio y epicardio. El epicardio no va a ser nada más que el mesotelio que constituye al pericardio seroso, la capa visceral. El miocardio son las células esqueléticas cardíacas especiales del corazón, miocardio, y el endocardio va a poseer un endotelio y un tejido conectivo laxo subendotelial, donde aquí va a transcurrir fibras del sistema de conducción del corazón. Y ahora que hablamos de este sistema de conducción del corazón, cabe mencionar que existen ciertas células especializadas, células cardíacas especializadas en la conducción y la propagación del impulso nervioso, las cuales van a constituir el sistema cardionector del corazón o el sistema de conducción del corazón, el cual permite que estas células cardíacas se puedan contraer a un ritmo establecido y constante, ¿no? Porque sabemos que el corazón tiene que latir las 24 horas del día durante toda nuestra vida para poder funcionar. Y esto lo hace mediante este sistema de conducción, ¿no? Aquí lo vamos a hablar superficialmente, vamos a ver quién compone este sistema de conducción, ya que cuando hablemos de fisiología cardíaca vamos a topar este tema a mayor profundidad. Entonces, vamos a tener que existen dos nódulos, un nódulo de Achof-Tavara o nódulo auriculoventricular y un nódulo sinusal o de Kate y Flagg, los cuales se van a ubicar en la aurícula derecha, y del nódulo auriculoventricular va a salir un ramo que se conoce como el haz de His. Este haz de His va a dar dos ramas que se van a ubicar en el tabique interventricular y se van a dirigir hacia todo el corazón por el subendocardio. Aquí tendríamos en otra vista. Y bueno, ahora sí, pasemos a entrar a hablar en materia. Nos sabemos que el corazón se compone de dos aurículas o atrios y dos ventrículos. Estos atrios, derecho e izquierdo, van a estar separados por un tabique, al igual que los ventrículos. Ambos están separados por un tabique o septum, los cuales se conocen como tabique interauricular, tabique interventricular, y existe otro tabique que es conocido como el tabique atrioventricular. Este tabique interauricular lo vamos a describir cuando hablemos propiamente las cámaras, los atrios, pero aquí lo vamos a mencionar a breves rasgos, ¿no? Lo más importante que va a presentar son vestigios embrionarios. Lo que corresponde al tabique interventricular, este va a tener dos orígenes embriológicos distintos, por lo que en el adulto podríamos distinguir dos porciones del tabique interventricular. Una porción muscular, que va a ser mucho más gruesa, vamos a pasar acá, va a ser mucho más gruesa en el vértice y se va a ir hacia la base, se va a ir disminuyendo el grosor, y aquí lo importante es que transcurren las ramas derecha e izquierda de las de His, como ya vimos en las diapositivas anteriores. Después, el tabique atrioventricular es una porción como de septum intermedio entre la porción membranosa del tabique interventricular y el tabique interauricular, en el cual encontraríamos las válvulas septales de ambas válvulas auriculoventriculares de los dos corazones. Esto lo vamos a entender un poco que vayamos profundizando en la materia. Entonces, ahora pasemos a hablar acerca de las características comunes que existen entre estas cámaras, empezando con los atrios. Los atrios, lo importante de aquí es que, o las características comunes que van a tener, es que van a presentar orificios para las venas y cada uno va a tener un orificio auriculoventricular. En cambio, los ventrículos, aquí sí ya tenemos que explicar un poco más, asimismo van a tener un orificio auriculoventricular y un orificio arterial. Ambos van a ser diferentes y van a ser propios de cada ventrículo, de cada corazón que estemos hablando. Y por último van a poseer músculos papilares o columnas, ya sea de primer orden, segundo orden o tercer orden. Lo que corresponde a las columnas de primer orden van a tener la peculiaridad que van a poseer una base que va a estar adherida a la pared del ventrículo y van a poseer un vértice libre, del cual de este vértice van a nacer ciertas cuerdas tendinosas, que asimismo pueden ser de primero, segundo o tercer orden, pero para no confundirnos solo lo vamos a mencionar, ya que no tiene tanta
relevancia. Después, los músculos papilares de segundo orden, bueno, ejemplo de columnas carnosas de primer orden, o sea, el nombre es lo mismo, columnas carnosas, músculos papilares, es lo mismo. Ejemplo de primer orden, teníamos los músculos papilares anteriores del ventrículo derecho, de la valva anterior, o asimismo músculos papilares posteriores y septales también, ¿no? Que tienen la característica de poseer una base pegada a la pared y un vértice libre, en el cual salen las cuerdas tendinosas. Después, las columnas carnosas de segundo orden van a tener la peculiaridad que van a poseer dos bordes fijos a la pared y tienen un centro libre. Este centro de aquí se encuentra libre, se puede mover. Como ejemplo, ¿cuáles tenemos? Si estamos hablando del ventrículo derecho, que ya vamos a hablar más adelante también, tendríamos la banda moderadora, que está aquí, o también conocido como fascículo arciforme, y también tendríamos la cresta supraventricular, o espolón de Wolff, que lo vamos a volver a hablar más adelante. Y después, las columnas carnosas de tercer orden, estas serían que se encuentran fijas totalmente en la pared, y es que le van a dar ese aspecto pincelado al corazón, como de trabéculas. Eso tiene características comunes los ventrículos. Y ahora sí, pasemos a hablar acerca del aparato valvular. Sabemos que el corazón posee válvulas, las cuales van a ser válvulas auriculoventriculares y válvulas semilunares o sigmoides. Las válvulas auriculoventriculares, al igual que las válvulas semilunares o sigmoides, van a poseer anillos fibrosos y ciertos ligamentos y trígonos fibrosos, los cuales van a servir como aislantes eléctricos para permitir que las aurículas se contraigan a una velocidad y los ventrículos a otra y contengan un ritmo constante. Le den tiempo a las aurículas para contraerse y relajarse y a los ventrículos para contraerse y relajarse también. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Hablando de las válvulas auriculoventriculares, van a ser, si estamos hablando del lado derecho, se va a llamar válvula tricúspide. ¿Esto por qué? Porque tiene tres valvas. Aquí está, en la imagen de la izquierda está marcado un corazón durante la sístole auricular, en el cual las válvulas auriculoventriculares se encuentran abiertas. Aquí tendríamos, ¿no? Las valvas van a poseer un borde adherente hacia el anillo fibroso y un borde libre, dispuesto al centro. Asimismo, como poseen tres valvas, hablando de la válvula tricúspide, esta sería la lateral, esta acá sería la septal, esta sería la posterior. Y en el sitio de unión del borde libre de ambas valvas, o sea, a este nivel, al nivel de acá, y el otro nivel de acá, se los conoce como comisuras también. Si estamos hablando del lado izquierdo del corazón, tendríamos la válvula mitral, en la cual solo posee dos valvas, una valva interna y una valva externa. Y asimismo que y poseen obviamente superficies auriculares y superficies ventriculares, las cuales van a ser características de cada valva, que ya la vamos a pasar a hablar más adelante. Después tenemos estas válvulas semilunares o sigmoides, las cuales una va a pertenecer al tronco arterial, tronco pulmonar, las arterias pulmonares, y el otro de la gran arteria aorta. Ahora, diferenciar uno de otros, ya habíamos hablado que el tronco pulmonar va a ser anterior y el origen de la aorta ascendente, va a ser un poco posterior y hacia la derecha. ¿Y cuál va a ser la característica principal? Es que las dos, perdón, van a poseer tres valvas, pero el tronco arterial va a poseer una valva anterior y dos posteriores. Son posteriores las dos. En cambio, la aórtica va a poseer dos anteriores y una posterior. O sea, una izquierda, una derecha y una posterior. Internamente, ¿qué vamos a observar? Asimismo, van a tener un borde adherente que va a hacer esta parte parietal, un borde parietal, el borde adherente, y van a tener un borde axilar, un borde libre. Dentro de este borde libre, a nivel del centro de ambas valvas, van a poseer ciertos cuerpos o ciertos nódulos, los cuales, si estamos hablando a nivel del tronco arterial, serían los cuerpos de Morgani, y si estamos hablando de la aórtica, tendríamos los cuerpos de Arancio.
Cuando se cierran estos centros, estos cuerpos se van a juntar en el centro, ¿no? Y además mencionar que la válvula aórtica en sus dos valvas anteriores va a presentar orificios que van a formar las arterias coronarias. Y bueno, este espacio que se crea dentro de las valvas se van a denominar senos de Valsalva. Y es de vital importancia conocer el aparato valvular, ya que las valvulopatías, sobre todo semilunares o sigmoides, son muy comunes, como una valvulopatía reumática por estreptococo del grupo A u otro tipo de infección, una calcificación o una estenosis aórtica o pulmonar. Son patologías muy comunes. Y así que bien, ahora continuamos ya hablando de las características propias, empezando con de la aurícula derecha. A la aurícula derecha, a las aurículas mejor dicho, se las eh, relaciona como un cubo. Entonces, quiere decir que en él tendríamos que estudiar 6 caras, una superior, una cara inferior, una cara posterior, una cara anterior, una cara medial o septal y una cara lateral o externa. 6 caras. Empezando con la cara eh, medial o septal, vamos a encontrar principalmente un vestigio embrionario. Tendríamos obviamente el septo interauricular, en el que destaca la presencia de una fosa oval. Esta fosa oval es un vestigio embrionario, ya que en el adulto, mejor dicho, ya que durante la vida fetal, ambas aurículas se encuentran en comunicación, pero en el adulto esto no pasa, se cierran las aurículas y se forma esta fosa oval. Esta fosa oval, que en la aurícula derecha va a poseer un anillo que se conoce como el anillo de Busens o limbo de la fosa oval. Esto encontraríamos en la cara lateral, en la cara medial, perdón. En la cara lateral, en cambio, encontramos músculos papilares o columnas carnosas de segundo y tercer orden que se denominan músculos pectíneos, que van a ser mucho más voluminosos aquí en la aurícula derecha. Después, en la cara posterior de la aurícula derecha vamos a encontrar principalmente una cresta que va a tener un tercio superior y 2 tercios inferiores. Esta cresta en el tercio superior va a poseer un cúmulo celular especializado que se conoce como el nódulo sinusal o nódulo de Kate y Flack. Esto es importante conocerlo en el tercio superior. Y esta cresta terminal, si recordamos, cuando hablamos de configuración externa, mencionamos la base del corazón, en el exterior este va a formar un surco que se conoce como el surco terminal. Así que bien. Y aquí libros como el Latarjet menciona que a nivel existe un segmento intervenoso, que igual se conoce como tubérculo de Lower, pero no siempre se encuentra presente. Y la función principal que tiene es impedir el choque que existe entre ambas sangres que vienen de la vena cava superior y la vena cava inferior. Después, en la cara inferior de la aurícula derecha vamos a encontrar principalmente el orificio de la vena cava inferior. Vamos a encontrar su válvula, que se conoce como la válvula de Eustaquio, y su tendón, el tendón de Todaro. Además, vamos a encontrar la desembocadura del seno coronario, que también tiene su válvula. Y esta válvula se conoce como la válvula de Tevesio. Después, en la cara anterior, ¿qué vamos a encontrar? Pues el aparato valvular del lado derecho, que es la válvula tricúspide. Aquí se va a encontrar delimitado un triángulo, que se conoce como el triángulo de Koch, por la presencia del tendón de Todaro, de la válvula de Tevesio y la válvula septal de la tricúspide. Vamos a delimitarlo acá del lado derecho. Tendríamos válvula septal de la tricúspide. Esta sería la válvula de Tevesio. Tendón de Todaro me delimita este triángulo de Koch, en el cual el contenido va a ser el nódulo de Achof-Tavara, o nódulo auriculoventricular. Y bueno, por último mencionar que en la cara superior vamos a tener la desembocadura
de la vena cava superior, que a diferencia de la vena cava inferior, esta no posee una válvula. ¿Por qué no posee una válvula? Porque la vena cava superior está a favor de la gravedad y la sangre en estado fisiológico no va a tener un reflujo retrógrado, ¿no? Solo va a tener un único flujo unidireccional. Entonces no hay necesidad de una válvula en estado fisiológico. Así que bien, eso tendríamos en la aurícula derecha. Ahora pasemos a hablar sobre la aurícula izquierda. Este es un poco más sencillo. Asimismo, para el estudio también se lo considera como un cubo. Entonces pasamos a describir en él sus 6 caras, pero de las cuales las más importantes van a ser la cara posterior, que posee la desembocadura de las venas pulmonares que llevan sangre oxigenada de los pulmones. Vamos a encontrar en la cara septal o cara medial. Aquí, en cambio, en vez de encontrar la fosa oval, encontramos el seno de la fosa oval, que asimismo es el vestigio embrionario de lo que era la comunicación interauricular. Y libros como el Rouvier mencionan que aquí también existe otro vestigio embrionario que sería prácticamente similar, que se conoce como la fosita paraseptal a este nivel. Además, en la cara inferior no encontramos nada relevante. En la cara anterior encontraríamos el aparato valvular del lado izquierdo, que correspondería a la válvula mitral, que como ya la describimos contiene 2 valvas, una interna y otra externa. Eso es lo importante aquí. La cara superior no tiene nada relevante y nada más. Ahora, continuando con el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, en cambio, va a poseer el aspecto de una pirámide irregular. Aquí lo podemos observar en la imagen que está acá arriba a la derecha. Y entonces, para su estudio se ha descrito 3 caras. Una cara medial, una cara posterior y una cara anterior. La posterior es también conocida como cara inferior. Y una base y un vértice. ¿No? Y los bordes no son tan delimitados, por lo que no tiene mucha importancia. Entonces, empezando con la cara anterior, que sería todo esto de acá, cara anterior, todo esto de acá, que encontraríamos principalmente los músculos papilares de primer orden, los cuales pueden ser bifurcados o trifurcados, es decir, van a poseer un borde fijo acá a la pared, pero se puede bifurcar, ¿no? O sea, puede poseer aquí dos o tres bordes libres, de los cuales van a nacer las cuerdas tendinosas hacia la valva anterior de la tricúspide. Después, ¿qué encontramos? Encontramos la inserción, lo que viene siendo un músculo carnoso, perdón, una columna carnosa de segundo orden, que ya lo vamos a hablar después también, que es la banda moderadora. Eso es importante en la cara anterior. De ahí en la cara inferior, que encontraríamos asimismo, tendríamos músculos papilares posteriores, los cuales se van a insertar en la válvula posterior de la válvula auriculoventricular. Después, en la cara septal, una de las más importantes a describir, encontraríamos lo que viene siendo un músculo papilar septal, que también se conoce como el músculo enano de Lancisi o músculo papilar septal de Luschka. Esos 3 nombres tienen. Además, como había mencionado, aquí encontramos el músculo, la columna carnosa de segundo orden, que correspondería a la banda moderadora, que también se llama fascículo arqueado, fascículo arcuato, fascículo arciforme. Esos nombres puede tener la banda moderadora. Aquí va a pasar el ramo derecho del haz de His. Eso como importante. Después, la base. ¿Qué encontraríamos en la base? Obviamente, la base del ventrículo encontraríamos lo que viene siendo la válvula tricúspide y el orificio de salida, o infundíbulo también se llama, o el cono arterioso, en el cual vamos a encontrar otro músculo de segundo orden que correspondería a la cresta supraventricular o espolón de Wolff. Y este cono arterioso es una pared lisa en la cual ya encontramos la válvula pulmonar, que es semilunar-sigmoidea, la pulmonar. Como habíamos mencionado, posee en el centro los cuerpos de Morgani, tiene los bordes adherentes, bordes libres, y posee
una valva anterior y dos posteriores. Nada más, eso encontraríamos en el ventrículo derecho. Después, en el ventrículo izquierdo, que encontraríamos un poco similar. Asimismo, cabe mencionar que el ventrículo izquierdo es mucho más grueso debido a que este va a desembocar la sangre hacia todo el organismo, entonces debe poseer una capa miocárdica bastante gruesa, ¿no? Para poder impulsar toda la sangre hacia todo nuestro organismo. Aquí mismo también se lo describe como una pirámide en el que también encontraríamos, a diferencia de lo que viene siendo el ventrículo derecho, en la cara anterior tenemos los músculos papilares anteriores que desprenden sus cuerdas tendinosas a la valva interna de la mitral, y tendríamos los músculos papilares posteriores en la cara inferior o posterior. En la cara lateral tendríamos los músculos pectíneos de segundo y tercer orden. Además, en los vértices de ambos existen estos músculos de segundo y tercer orden que le dan el aspecto liso. Y en la base existe el orificio de la aorta, que ya hemos descrito, y de la válvula mitral también.